Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Learning with Style. Esta es una serie de videos para aprender lo más básico del programa de SolidWorks. En este tutorial en específico vamos a aprender cómo analizar y tomar decisiones para llevar a cabo un modelo de un sólido en 3D con el programa de SolidWorks. Voy a tomar nuevamente una de las piezas que yo ya había mostrado en un anterior video. Vamos a comenzar. Esta es la pieza. Nosotros lo que vamos a llevar a cabo es únicamente el saber cuál de las vistas ortogonales es la que debemos de elegir, en qué plano debemos dibujar, y vamos a ver el porqué de esas decisiones. Entonces, estamos ahorita dentro del caso en donde vamos a partir de las vistas ortogonales al 3D. En el siguiente video llevaremos a cabo el modelado de la pieza en 3D bajo diferentes formas de llevar a cabo el mismo sólido, pero con diferentes operaciones. Sin embargo, dentro de este caso, nosotros tenemos que analizar la información, es decir, las vistas ortogonales, determinar cuál es el sistema empleado, si es el sistema americano, si es el sistema europeo, y de ahí, ya que identificamos el sistema, pues bueno, vamos a ir identificando cada una de las diferentes vistas ortogonales. Ahora, el video que yo estaba haciendo referencia es el que se llama Intro SolidWorks Planos Principales de Origen. En este video es en donde yo únicamente les llevo a cabo la presentación de cuáles son los planos principales y finalmente de cuáles son algunas de las ventajas del uso de esos planos principales. Sin embargo, también tenemos el de métodos de acotación, en donde sobre todo ese método de acotación hace uso y toma muy en cuenta en dónde vamos a localizar nuestro origen y finalmente cómo colocar las cotas, las dimensiones de acorde a la norma oficial mexicana de dibujo. Entonces vamos a continuar. Suponiendo que estas son las vistas ortogonales que nos proporcionan, puede ser pertenecientes a un plano, y que únicamente algunas de las vistas ortogonales son las que se encuentran ya con datos de las dimensiones. Ahora, analizando, nosotros tenemos que elegir primero cuál es el sistema. En este caso tenemos el europeo y el americano. Viendo la disposición de las vistas ortogonales, nosotros podemos identificar que esta, en la cual es casi la central, nosotros podemos ver que dependiendo de la información que tenemos mostrada, por ejemplo aquí tenemos que la pieza tuvo un corte y ese corte o esta línea, este cambio de plano es representado con esta otra línea. Del otro lado podemos ver que está completo, nada más necesita llevarse a cabo este corte en diagonal, y únicamente al ver las vistas laterales de cómo se comportan, yo ya puedo determinar que se trata del sistema americano. ¿Qué pasaría en el sistema europeo? Yo tendría que tener esta vista que estoy señalando del lado izquierdo, que sería la vista lateral derecha del lado izquierdo, la vista lateral izquierda del lado derecho, la inferior estaría en la parte de arriba y la superior en la parte de abajo. Sin embargo, pues bueno, ya con este acomodo nosotros tenemos que es el sistema americano. Ahora, identificando cada una de las vistas ortogonales, nosotros vamos a tener que esta es la que presenta la mayor de la información y que además a partir de esta tenemos las otras vistas contiguas, que en este caso nos estaría representando la vista frontal. Las otras, como ya ahorita lo había estado mencionando, sería la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda, la superior e inferior y la posterior. ¿Qué más vamos a tener que hacer? Imaginarnos cómo podría quedar precisamente el sólido. Como es una figura que yo ya les había mostrado, no voy a llevar a cabo un mayor análisis, por ejemplo, del cambio de dirección de los planos o de cómo es el comportamiento y proyección de las aristas para las diferentes vistas. Entonces, hasta ahí ahorita lo voy a dejar.
Entonces vamos a continuar. ¿Qué paso seguiría? Pues bueno, ya que identificamos cada una de las vistas, ya también previo a eso vimos qué sistema es el que le corresponde, tendríamos que identificar cómo es que se comporta la envolvente del sólido en 3D. En este caso sería de nuestra perspectiva en isométrico. Vamos a ver entonces con nuestro ejemplo cómo es que lo llevaríamos a cabo. Para empezar, nosotros tenemos que observar cómo es que se está comportando esa figura. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que para esta figura, ¿qué tenemos presente? Pues bueno, un bloque con unos cortes. Si no tuviera esos cortes, entonces podríamos tener que la figura geométrica de la cual partió es un prisma rectangular. Entonces, a partir de eso vamos a dibujar la envolvente. En este caso, vamos a empezar con estas líneas que ahorita están en naranja. Habría una cuarta que estaría aquí oculta. Y estas finalmente van a formar mi ancho. ¿Qué es lo que necesitaría ver? Pues bueno, que las verticales, en este caso, de igual manera sería esta de la envolvente, esta, más la que no se alcanza a ver, que conformarían en este caso el alto de la pieza, y finalmente a través de estas otras líneas, de igual manera de la envolvente, porque acá tenemos la que no se alcanza a visualizar, tendríamos nuestra profundidad o nuestro espesor. Ahora, ¿de qué nos va a servir el haber identificado? Pues bueno, en la mayoría de los casos cuando nosotros vamos a construir una pieza en 3D, generalmente tenemos que partir de llevar a cabo croquis en diferentes planos, y de esos planos nosotros finalmente vamos a convertir lo que esté dibujado en ellos para pasarlos a un 3D, es decir, que vaya tomando volumen. Nada más que al principio ese volumen posiblemente no nos deje el detalle de la pieza final, por lo cual tendremos que trabajarlo, y al momento de trabajarlo nosotros nos vamos a dar cuenta que es adicionando o quitando material. En el caso de esta figura fue quitando material, y es por eso que nosotros, al identificar que se trata de un prisma rectangular, podríamos tener más claro qué tipo de operaciones son las que nosotros necesitamos llevar a cabo para finalmente llegar a la geometría final. Ahora, ya que nosotros identificamos esa envolvente con sus características de el ancho, alto, profundidad o espesor, ¿qué es lo que tendríamos que llevar a cabo? Pues la identificación de las dimensiones, pero en este caso de las que se encuentran compartidas entre cada una de las vistas ortogonales. Esto nuevamente en relación al envolvente de todo el sólido. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque finalmente cuando vamos a pasar de un 2D a un 3D, es decir, de vistas ortogonales a un modelado de un sólido, nosotros partimos sí de un croquis, pero finalmente ya después va a ser trabajo en sólido únicamente. Y como para saber de ese croquis, que ya lo dejamos con las medidas que nos está dando o proporcionando la información de origen, entonces nosotros lo tenemos que convertir a sólido, y ese convertir a sólido es gracias a la obtención de información en el resto de las vistas ortogonales. Entonces vamos a ver cómo es que se llevaría a cabo. Pues bueno, si yo ya tengo mi isométrico y tengo mis vistas ortogonales, las tengo identificadas, pues bueno, este ancho que yo estoy observando aquí es este de aquí. También lo tendría arriba, no lo repito. Sin embargo, acuérdense que esto que ahorita está en colores es únicamente relacionado a la envolvente. Entonces, no nada más lo tengo presente ese ancho en la vista frontal, también lo tendría en la vista posterior y también en las vistas superior e inferior, ¿sale? Ahora, de la misma vista frontal voy a obtener yo el alto, ¿vale? También estaría presente de este lado, o inclusive si yo lo quisiera ver como si ese envolvente fuera constante en todo lo ancho, pues bueno, estaría encontrando que puede encontrar la medida de 30, en este caso, a lo largo de la pieza. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que este sufrió una serie de modificaciones en cuestión de
eliminación de material. Ahora, ¿en dónde más voy a tener presente esa medida o esa dimensión? Pues bueno, también lo voy a tener en la vista lateral izquierda, lo voy a tener en la vista lateral derecha y por último en la vista posterior. Ahí es donde yo voy a tener esas medidas repetidas de el alto de la pieza. Ahora, ¿qué no tengo en la vista frontal? Pues es la profundidad. ¿Y de dónde puedo obtener la profundidad? Pues ya sea de cualquiera de las vistas laterales o de la vista superior o inferior. Ahí es donde yo puedo sacar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer el dibujo de esta vista ortogonal, en la cual ahorita yo estoy considerando que es mi vista frontal, y ahí al momento de convertirla en sólido, es decir, de extruirla, yo necesitaría saber de cuánto tengo que hacer esa extrusión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que llevar a cabo? Buscar en cualquiera de las otras vistas en la que sí me esté dando el valor de cuánto es la profundidad, y eso es lo que yo le digo a mi programa de Solid. Me puedes hacer esta especie de L, pero posteriormente lo voy a extruir a 20 milímetros. Y así lo voy a hacer para el resto de la geometría, en la cual yo lo único que faltaría por hacer es quitar parte del material sobrante para finalmente llegar a esta geometría. Ahora, nosotros tenemos que seleccionar el plano en el que vamos a hacer nuestro primer croquis. Para lo cual yo tengo que recordar que los planos principales o primarios dentro del programa de SolidWorks es el de vista lateral, este que ahorita estoy señalando, el de alzado, este otro, y el de planta. Cada uno de estos planos principales o primarios finalmente van a ser perpendiculares entre sí, y el punto en donde coinciden los tres planos principales es el origen que finalmente va a estar apareciendo en mis croquis o sketch de mi programa de SolidWorks. Entonces ya que yo seleccioné un primer plano para poder dibujar cualquiera de estos tres, finalmente tendría que seleccionar dentro del conjunto de vistas ortogonales cuál es la que para mí va a representar la frontal, y lo pongo entre comillas porque nosotros identificando esa vista ortogonal es la que nos va a facilitar pues el inicio de todo nuestro sólido. Y en algunas ocasiones, dependiendo del método que nosotros estemos utilizando para creación de sólido, nos vamos a encontrar que dentro de un plano, a lo mejor la que nos marcaron como la vista frontal no es la que tiene ni la mayor cantidad de datos, ni tampoco la que me va a facilitar el dibujo de mi primer croquis para convertirlo finalmente en sólido y ahorrarme una serie de pasos, tiempo y esfuerzo. Por eso es que yo lo pongo así, entre comillas, frontal. En este caso, la vista que nos aparece en las ortogonales como la frontal, realmente sí va a coincidir como la principal, como para poder yo llevar a cabo el modelado de la pieza 3D. Ahora, finalmente, nosotros nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cómo tomo la decisión si lo hago en alzado, si lo hago en lateral o lo hago en planta? Pues bueno, para nosotros tomar esa decisión generalmente lo vamos a hacer en base a cómo quiero que mi pieza, pero ya vista como sólida, es decir en 3D, sea mostrada cuando yo le ponga o le solicite al programa que me muestre el 3D en una perspectiva isométrica, ¿vale? Entonces vamos a ver de qué estoy hablando. Todas estas piezas que estamos observando es la misma, sin embargo tienen diferentes formas de acomodarlo para la representación en isométrico. Ahora, yo puedo observar que prácticamente nada más fue empezar a girar o rotar la pieza y finalmente me está mostrando diferentes caras. Sin embargo, ¿cómo es que yo voy a decidir cuál plano o qué vista es la que realmente me conviene y en qué posición? Pues bueno, para empezar, como lo había mencionado,
Generalmente nosotros consideramos esa frontal en donde podemos obtener el mayor número de cotas, eso podría ser, y que finalmente me va a facilitar el estar trabajando ya, pero como un sólido, cuando yo necesite, por ejemplo, aumentar o quitar material. En este caso, nosotros vamos a estar recurriendo continuamente a las representaciones en perspectiva isométrica, y para el programa de SolidWorks pues, vamos a tener una que es ya por default, que es oprimiendo las dos teclas al mismo tiempo de control y el número 7. Y en ese caso nosotros nos vamos a ahorrar el tener que estar rotando la pieza para poder decidir cómo es que la vamos a trabajar. Es decir, cuando nosotros elegimos muy bien en qué plano y cuál va a ser finalmente la frontal, nosotros podríamos facilitar no nada más la tarea, como lo estaba mencionando, en la parte de un archivo de pieza, sino también cuando nosotros llevemos a cabo un ensamble de varias piezas. Para eso, como nosotros vamos a utilizar relaciones de posición y vamos a tener que estar girando los modelos y demás, nos vamos a dar cuenta que nos va a facilitar el que cuando nosotros vayamos insertando las piezas, esas piezas ya queden en determinada posición y no tenga que estar girando, rotando las piezas dentro del archivo de ensamblaje, y finalmente eso me va a ahorrar bastante tiempo. Entonces, volviendo a esta representación, imaginando que nosotros hayamos elegido dentro de las vistas ortogonales la que estaba como frontal, entonces yo puedo hacer que en el plano, en este caso de alzado, yo dibuje esa vista frontal, aunque también pudiera haberlo dibujado en el de vista lateral y finalmente podría haberme proporcionado esta vista que yo estoy viendo aquí. Ahora, ¿cómo es que yo puedo obtener en dado caso las otras posiciones teniendo en cuenta cómo obtener el acomodo de la pieza cada vez que yo oprima las teclas control 7 o le pida que esté mostrada la pieza en isométrico? Pues bueno, es finalmente, si yo por ejemplo roto la vista que para mí es la frontal, finalmente eso va a tener una serie de repercusiones. ¿Qué repercusiones tendría? Que si yo empiezo a rotar la vista, yo podría haber dibujado en la vista de planta teniendo la pieza así o teniendo la pieza así, y finalmente cuando se me muestre en isométrico es como yo voy a poder obtener una relación. Únicamente es como haber acostado la vista ortogonal para que finalmente también se acueste la pieza, pero de ahí va a ser en donde nosotros vamos a finalmente a tomar esa decisión. A mí en lo particular, la que yo siempre elijo como para poder estar posicionando la pieza con respecto a mis planos principales o primarios, es que la vista frontal casi siempre esté en el plano de alzado. Y caso particular de esta pieza, la otra decisión que ustedes o puntos a considerar para tomar esa decisión es de qué manera yo estoy mostrando la pieza para que se entienda mejor, esa es una, y me esté mostrando la mayor información, pero ya como una pieza en sólido y acomodada en una perspectiva que en este caso le pertenece a la del isométrico. Si analizamos el resto de las piezas, como les digo, esta para mí es la mejor, hay formas en las cuales se parecería y diríamos, bueno, pues no hay tanta diferencia, pero en realidad sí lo hay, porque nosotros a través de esta saliente estamos ocultando una buena parte de lo que nosotros finalmente todavía podríamos estar conociendo, o este en particular no me permite ver muy bien cómo es que se llevó a cabo este corte, o en estas otras dos también no ayuda del todo. Entonces
Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Con esto concluimos el video tutorial. Si te gustó, por favor, dale un like, un pulgar arriba. Si crees que sea de utilidad, compártelo con alguien más. Y si no te has suscrito, por favor, hazlo en este momento. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.